gracias por la introducción, Osmar, y muchas gracias que invitarme por estar aquí. Estoy súper feliz y muy emocionada para estar en parte de este festival de aves migratorias. Bueno, entonces hoy yo voy a hablar sobre anidamiento de aves en el Caribe, proyectos y planes. Y la idea es que yo voy a hablar un poco de lo que ahora estamos haciendo en el Caribe y por qué el Caribe es un lugar muy importante. Ya después yo voy a hablar un poco de un case study para decir que sobre el alineamiento que yo lo hice y ya todavía estoy haciendo en República Dominicana. Y después los planes para el futuro y qué podemos hacer para, como Osmar dice, como unificar más saneamiento de aves del Caribe y también de Latinoamérica. Bueno, y ya gracias por la interacción y como dijo a Osmar, yo soy Holly Garrett, yo soy una entrenadora de NABC y yo anidé mi primer ave, que era un pato, a los 10 años, cuando tenía 10 años. Y yo he anidado un montón de lugares en California, Arizona, Colorado, República Dominicana. Yo comencé 6 estaciones de anidamiento de aves, que voy a hablar más de eso un poco más tarde. Y también yo he hecho un montón de talleres en Perú, Belice, Ecuador. Y ahora estoy trabajando con el Observatorio de Aves de Costa Rica. Ya ahora estamos en un poco de pausa por lo de COVID, pero creo que en las semanas que vienen vamos a reaccionar con alineamiento aquí. Bueno, pero ahora hoy voy a hablar más de la importancia del Caribe para las aves. Y el Caribe es uno de 5 hotspots, para decir, de biodiversidad mundial. Y hay 2.75 millones de kilómetros cuadrados de islas. Entonces hay mucho de tierra que las aves cruzan y que usan. Y para las aves migratorias hay hábitats importantes durante la migración. Y para pasar el invierno. Entonces, el Caribe representa un lugar muy importante para las aves que se cruzan el Caribe, para las islas que pueden pasar, que pueden parar, y también que hay algunos que pasan todo el invierno allá. Entonces, todo el Caribe representa un lugar muy importante. Y dentro del Caribe también hay 150 especies de aves endémicos. Entonces, también por los residentes y migratorios, el Caribe es un lugar muy importante. Pero en este momento, como de muchos de nosotros ya sabemos que las aves están bajando. Ya había un papel, un manuscrito súper importante, muy conocido, de ya ahora hemos perdido 3 millones de aves. Entonces, ¿y por qué? Porque perdimos tantos aves, es porque ahora ya hay mucho de deforestación, perdido de hábitat. También durante la migración hay un montón de peligrosos, los gatos, las ventanas, y la migración de las aves es un tiempo peligroso y ya por eso las poblaciones siguen a bajar. Y también, y ahora no entendemos muy bien si hay cosas que están pasando en los lugares donde pasan en el invierno. Entonces, mejor que necesitamos entender más y todavía no entendemos completamente cómo las aves usan el Caribe. Entonces, ya todavía nos falta mucho de información sobre esas cosas y está muy importante que necesitamos saber más para proteger las aves, especialmente como siguen veando. Bueno, en el Caribe y ahora hay programas de monitoreo de aves del Caribe. La organización Birds Caribbean está haciendo programas y súper bien. Por ejemplo, tiene senderos para pajarear del Caribe o el Caribbean Birding Trail. También hacen censos de aves playeras y acuáticas cada año, creo que 2 o 3 veces cada año. Tienen el programa de Bird Sleuth, que está súper importante para la educación de los niños. Tiene la Festival de Aves Endémicas, similar a esto. Y también tiene estudios y programas para proteger más las aves marinas. Pero en este momento tienen un Land Bird Monitoring Group, pero ya no tienen un programa para monitorear las aves, las land birds, las aves de tierra. Entonces ya en este momento hay una necesidad para esto.
Pero ya también hay muchos de ONGs en el Caribe que están haciendo proyectos más chiquitos y proyectos más locales, para decir, y entonces hay mucho monitoreo que está pasando, pero nos falta cosas de los landbirds todavía. Ya entonces, para cambiar un poco, ¿qué es aniamiento de aves? Bueno, para aniamiento de aves, la idea es, como puede ver en esta foto, que ponemos anillos en las aves. ¿Y cómo atrapamos las aves para tenerlo en la mano? Usamos redes neblinas y lo ponemos dentro de la vegetación y generalmente lo ponemos en lugares importantes para las aves. Cuando vemos mucho de aves, hay como vegetación más bajo y las redes son 12 metros largo y 2.5 metros alta y lo ponemos entre vegetación, las aves vuelan y los atrapan. Después lo atrapamos, quitamos de la red y ponemos un anillo de identificación. Y la idea de este anillo, y solo este ave, este individuo tiene ese anillo, este número marcado. Entonces, cualquier tiempo cuando reatrapamos, recapturamos este ave, ya sabemos quién es. Entonces, por esto es muy importante tener como una organización, una red y en cómo sabemos todos los anillos de las aves. ¿Y por qué? ¿Por qué anillamos? Porque es importante tener una ave en la mano. Y entonces, por esto podemos tomar algunos datos, por ejemplo, edad, sexo, especies, porque hay algunas especies, por ejemplo, los mosqueteros o los flycatchers, que están muy difíciles de identificar en el campo, pero en la mano también siguen difícil, pero hay algunas cositas que puede ver en la mano que no puede ver en el campo. Y también muda, que de la muda, cuando las aves represan todas las plumas, es algo que las aves necesitan mucho de energía. Entonces, cuando las aves están mudando, eso significa que están usando mucho de los recursos de los hábitats en donde están. Entonces, por esto vemos la muda y también la calidad. Y cuando tiene un ave en la mano, puede ver la grasa, porque la piel de las aves es casi transparente. Entonces puede ver aquí, las aves ponen grasa y entonces puede ver la grasa y también puede pasar aves, pesar. Y está súper interesante porque a veces yo he andado a una estación, por ejemplo, que atrapamos un ave y que se pesan, por ejemplo, 18 gramos. Ya después reatrapamos al mismo individuo que ya sabemos por el anillo y ya en este momento, como ya ha ido 9 días después, ya pesó 30 gramos. Entonces significa que este ave está comiendo un montón. Este ave, ya sabemos que este ave está usando este hábitat. Entonces era súper genial ver estas cosas, que cómo las aves cambian el peso, que cambian el cuerpo durante la migración y durante el invierno. Entonces por eso, estos son cosas que solo puede ver cuando tiene un ave en la mano. Pero para seguir, ¿por qué anillamos las aves? Y hay muchos datos súper importantes de anillamiento de aves. Por ejemplo, las recapturas, podemos entender más la esperanza de vida. Y solo en esto, porque generalmente cuando tiene un ave en la mano, solo puede ver si es un joven o es un adulto. No puede ver cuántos años tiene. Entonces, pero con anillamiento de ave podemos ver esto. Entonces, por estos tenemos recuerdos de años de las aves que han vivido. Por ejemplo, hay algunas sirenitas que tiene como 10 años, que es increíble por un ave migratorio que pasan como cada año migrando entre, por ejemplo, California y Costa Rica. Y este ave ha hecho esto por 10 años. Y entonces, estas son cosas que no sabemos sin anillamiento de aves. Y también podemos entender más rutas de migración. Por eso es tan importante tener una variedad de estaciones de anillamiento para las recapturas y también para como la fidelidad del sitio. Entonces podemos ver si los mismos aves están regresando cada año, si hay nuevos, si también hay diferencias entre donde los aves más jóvenes
se pasan el invierno o donde las aves más adultos pasan el invierno. Entonces, estas son las cosas que solo podemos saber con aniamiento de aves. Y ya también tenemos esta nueva tecnología de motes que ya nos permite entender más cómo es, dónde exactamente las aves pasan cuando migran, que está súper, súper genial y yo voy a hablar un poco más de esto tarde. Y también hay algunas aves que son más encontradas por aniamiento, voy a decir que hay algunas que no se cantan muy fuerte o son súper difíciles de identificar, especialmente en los trópicos, por ejemplo, en los bosques más densos, los bosques primarios, ya a veces es muy difícil hacer un censo de aves y también hay un montón de sonidos, entonces con aniamiento de aves también podemos ver cuáles especies diferentes que tal vez no detectamos por un census que podemos detectar por aniamiento. Entonces, esto, por aniamiento de aves, hay un montón de cosas que podemos saber solo con la ave en la mano. Y aniamiento de aves, en este momento yo voy a enfocar más en el Caribe, por eso estoy hablando. Pero ya ahora este mapa muestra las estaciones de MOSI, que está monitoreo de sobrevivencia en invierno. Entonces, lo que vemos es las estaciones que son registradas con Instituto de Poblaciones de Aves, Institute of Bird Populations, de Estados Unidos. Y entonces creo que sí hay varios en Venezuela también. Y la idea de estas estaciones de MOSI es lo que hacen, es un pulso que es 3 días, una vez cada mes. Y en este pulso están aniando todas las aves, más los migratorios que nada, pero los residentes también. Pero aquí que puede ver si hay algunas que son registradas por MOSI, pero yo sé que también hay varios que son registrados, pero ya ahora no están aniando por perdido de fondos o cualquier cosa. Entonces, sí parece que hay varios, pero en realidad hay menos y hay menos posibilidades que están aniando todo el tiempo también. Y ya también en los Bahamas, the Bahamas National Trust, ellos están recién haciendo un proyecto de aniamiento de aves que está súper genial. Y también en Jamaica, en Sutton está haciendo la estación de aniamiento en Marshall's Pen, que está de largo plazo, creo que tiene como casi 20 años o más, pero ya todavía sí puede ver que hay un montón de islas que no tienen nada y ya nos faltan mucho todavía, entonces ya hay una necesidad para tener más cosas y más estaciones de aniamiento en el Caribe. ¿Y qué hace para comenzar una estación de aniamiento? Esto es una pregunta que yo recibí mucho, yo he recibido mucho. Bueno, primero lo necesitas una pregunta de investigación y, por ejemplo, puede usar las preguntas de MOSI para entender más dónde las aves están usando el hábitat de invierno y también dónde están pasando. Puede usar las preguntas de MOSI de este proyecto, pero también es importante pensar por qué quieren aniar, cuáles son los datos que yo puedo tomar, que yo necesito, que yo solo puedo hacer con aniamiento de aves. Entonces, ya después tiene una pregunta, una razón para hacerlo. Después necesito entrenamiento de aves y permisos. Y para decir que el entrenamiento de aves está difícil porque el aniamiento de aves es algo muy técnico para sacar y quitar las aves de la red, también aniarlos, se toman los datos. Ya es mejor hacer un pasantía, un pasante o un entrenamiento, un taller, en lo que pasar más tiempo enfocado en esto. Y también lo más importante también es los permisos del gobierno. Entonces, lo que quiere aniar necesita sacar los permisos del gobierno para hacer el aniamiento de aves, porque para hacerlo legalmente está súper, súper mal hecho. Entonces, cuando ya tiene esto, ya después necesita encontrar un sitio. Y ya en esto quiere pensar en las aves, cómo las aves mueven y
cuáles son los sitios que si necesita entender más si cómo las aves están o si hay sitios que pasan un montón de aves. Ya quiere ver cuál sería un sitio bueno para poner una estación de aniamiento. Y generalmente puede ver como las rutas y también, como dije antes, quiere lugares donde vegetación es un poco más bajo porque las redes no están tan altas. Entonces, quiere pensar en todas estas cosas para comenzar una estación de aniamiento. Y ya después que tiene tu estación de aniamiento, ¿qué hace con los datos de aniamiento? Y creo que hay mucho análisis que puede ver con un monitoreo a larga plazo. Entonces, la idea es a tenerlo y a sostenerlo por 10 o 20 años. Pero siempre es la idea, pero a veces ya siempre matamos los segundos, ¿no? Pero esa es la idea, es tener los estudios más a largo plazo. Y también con este saneamiento de aves, con estos datos, puede entender más de las poblaciones, puede entender de la sobrevivencia de algunas especies y también la demografía, si hay, como dije antes, si hay diferencias entre los adultos y los que más jóvenes, los hatchers, para decir, y si hay diferencias en la sobrevivencia, hay diferencias en la sitio fidelidad, hay diferencias en las rutas de migración, porque a veces los adultos y los más jóvenes se toman rutas diferentes. Entonces hay muchas cosas que puedes saber con el lineamiento de aves con estos datos, pero la cosa importante, porque siempre todos nosotros encantamos estar en el campo, pero la cosa también es importante realizar que también necesitamos usar los datos de alineamiento de aves para entender más de estas poblaciones. Pero también las aves pueden ser un indicador de la calidad de los hábitats. Como dije antes, hay algunos aspectos en la vida de las aves, como la muda o como la reproducción, que se toman un montón de energía. Entonces, cuando las aves necesitan mucho de energía, están usando muchos recursos en este hábitat. Entonces, puede ver la calidad de las aves, que es una reflexión de las hábitats también. Entonces, ya, como ya he dicho, hay muchas cosas que puede hacer con alineamiento de aves. Bueno, y ahora yo voy a hablar y yo voy a enfocar un poco de mi trabajo en República Dominicana. Y en República Dominicana es una isla increíble, si no ha sido, yo lo recomendaría. Ya allá hay 28 especies de aves y hay 320 especies de aves notadas. Pero hay un montón de deforestación, hay mucho en la agricultura de cacao, de café y especialmente el ganadero y la vaca. Donde yo trabajé, había mucho de ganadero. Y también, que es muy interesante de la República Dominicana, es todavía de las historias de vida para las aves endémicas aquí. Por ejemplo, esta especie que puede ver, el Dulus dominicensis, es la ave nacional, o la palm chat, que dicen en inglés, es igual palmera, de todos los nombres. Y en este ave es súper común dentro del país, es que puede ver en cualquier ciudad, cualquier sitio, cualquier lugar, pero ya todavía no conocemos, ¿no? Porque tiene comportamientos muy sociales, que tiene nidos sociales, redes sociales, pero todavía casi no hay nadie que ha estudiado mucho de estas aves. Y también hay muchos casos de esto. Por ejemplo, los toros que yo lo estudié para mi maestría. Si hay hibridación entre las dos especies, pero todavía cuando yo hice mi maestría, ya yo noté varias cosas que no eran documentadas antes. Entonces, en esta isla todavía nos falta mucho de conocerle estas especies. Y también donde están, porque de República Dominicana es muy conocido por el Bicknell thrush, pero todavía hay muchos lugares donde no entendemos muy bien cómo pasa la migración. Entonces, cuando yo estuve aquí, yo comencé una ONG con una ecolodge que se llama Rancho Beguate y lo hacemos la Fundación Verde Soy. Y la idea de esa fundación es que queremos trabajar más con las fincas locales y queremos hacer reforestación con los campesinos. Entonces, especialmente donde hay mucho del ganado, ya a veces hay parches del campo que el ganado no puede usar
y hay parches que tenemos que reforestar. Entonces la idea es hablar con esta gente, ya hablar más de la importancia de hacer más corredores y la importancia de las aves y hacer reforestación con plantas nativas y también hacer censos de aves para reflejar los hábitats. Entonces, si cuando hacemos la reforestación, ya hacemos como alineamiento de aves, ya hacemos eBird, ya hacemos censos para ver la reflexión de la habitat quality en las aves. Y también cada año hacemos un conteo de Navidad. Y un parte de esta fundación, yo comencé 6 estaciones de alineamiento de aves. Para mí, como dije antes, ¿cuál era mi pregunta? ¿Por qué yo comencé estas estaciones de alineamiento? Bueno, mi pregunta, porque yo trabajé mucho en Jarabacoa, que es en el centro del país, que está en la Cordillera Central, a 600 metros más o menos. Entonces yo lo noté que entre los residentes y los migratorios que cambiaron las comunidades de aves dentro del año. Entonces yo quería saber cómo son los patrones de movimientos de aves residentes, como una migración de elevación, y también yo quería saber la distribución de las migrantes neotropicales en este área, porque todavía no era muy conocido cómo distribuir las aves migratorias en un gradiente de elevación. Entonces yo hice 6 estaciones, 2 a una elevación más bajo, a como 500 metros, 2 a una elevación más medio, como 900 metros, y 2 a una estación más alta, a 1200 metros. Y la idea es son en un gradiente. Y también estamos usando bosque secundario. Y yo entiendo que a veces para entender más de las vidas reales de las aves, mejor usar un bosque primario, pero yo también pienso que porque ya en este momento estamos perdiendo mucho de hábitat, entonces todavía y necesitamos también entender cómo usan el hábitat secundario y los bosques secundarios. Entonces, estos hábitats son una combinación de como reforestación natural, reforestación y también como fincas viejos, cosas así. Entonces la idea es ver de estos patrones de movimiento entre los aves locales y los aves migratorios. Y entonces ya todavía, bueno, yo solo comencé estas acciones hace 2 años, entonces todavía son muy recién. Y ya todavía me faltan un poco de fondos para hacer alineamiento de aves por más tiempo. Pero ya ahora que hemos encontrado que ya hay muchas especies migratorias en esta zona, tenemos como, bueno, perdón, yo solo estos lo conozco por los nombres en inglés, pero tenemos como Cape May Warbler, Black-throated Blue Warbler, como puede ver en esta foto, Prairie Warbler, Louisiana Water Thrush, Ovenbird, Common Yellowthroat, American Redstart. So ya hay muchas de las reinitas que pasan aquí y ya también en este ave, la Black-throated Blue Warbler, que puede ver en esta foto, ya había aún más en las elevaciones más altas. Entonces, cuando sigue más altas, ya hay más de estas reinitas. Pero todavía hay una distribución que hay algunas de los migratorios que pueden encontrar más bajo y hay algunas más altas. Es lo que hemos notado en los como primeros resultados. Y ya también hay mucha evidencia de la migración de altitud, que es súper interesante porque ya en este momento no ha ido notado antes en el Caribe, en República Dominicana especialmente. Y vimos que todos los angustiorostros que están por detrás, esto que hacen una migración, elevación, entonces esto significa que se reproducen a una elevación más alta y ya después la época de reproducción que bajan para pasar el invierno. Y ya también vemos esto en espindales y también en the Rufous-throated solitaire. Entonces hay algunas aves residentes que están haciendo movimientos locales. Entonces yo creo que este es algo que a entender mejor. Y entonces, ¿cuáles son los planes futuros para República Dominicana? Ya ahora solo podemos hacer como 1 o 2 cursos de música al año. Ya ahora tengo planes de regresar, espero, ojalá en diciembre, bueno, de todo la COVID, a ver.
pero ojalá en diciembre o enero regresamos a hacer un curso y ahora estoy buscando fondos a hacer más cursos de Mozi. Y ya también mi idea es que yo ya en República Dominicana yo hice mucho de talleres con las universidades locales y mi idea es que yo quiero entrenar un dominicano, un biólogo dominicana para para anillar de estas estaciones por más tiempo. Entonces ese es mi gol y ahora estoy buscando fondos a hacer esto. Pero también yo he hablado con otras ONGs y la idea es que queremos expandir a otros lugares. Por ejemplo, el Corredor Biológico del Caribe, ya estamos en contacto con ellos y ellos ahora tienen varias estaciones en Cuba que han anidado por casi 11 años y ya también ellos están buscando fondos para hacer una torre de motes que está súper genial y ellos tienen ideas para hacer estaciones de anillamiento en Punta Cana, en Haití y también en Jarabacoa. Entonces estamos trabajando con ellos para realizar esto. Y también hay una estación en Punta Cana que queremos colaborar con ellos. Ya recién yo comencé una otra colaboración con una amiga y estamos, creo que ojalá este invierno vamos a ver si podemos hacer una otra estación de anillamiento en Samaná, que está en el norte del país. Entonces sí, hay muchas oportunidades y posibilidades para aumentar y expandir este programa, para hacer más de monitoreo. Y porque también la idea es que queremos capacitar más personas y usar eBird y ayudar a crear más oportunidades para dominicanos. Y entonces este es para mí, es un parte de mi gol. Y ya también, ya como dije, ya yo quiero hacer más talleres, más, yo quiero que la gente use eBird más, porque ya en este momento los datos de eBird son un poco biased de los pajareros de Norteamérica que vienen para el invierno. Entonces yo quería ver más personas locales usando. Ya también, ya me gustaría hacer un proyecto a monitorear los mamíferos invasivos, porque cuando yo estudié los todos, yo vi que hay un montón de los mongoose que puede ver aquí, los tractones, que comen todos los nidos de aves que ponen los nidos en el suelo, pero yo imagino que hay impactos en las especies nativas y las especies migratorias. Creo que en la República Dominicana, en la isla de Española, en realidad, eso es algo que no entendemos muy bien. Entonces, yo quería regresar a eso. ¿Y cuáles son los planes futuros para el Caribe? Ya en este momento ya estoy muy emocionado porque estamos trabajando con Birds Caribbean para hacer una red de monitoreo de aves de tierras, de landbirds. Pero ya todavía ya está es un proyecto muy nuevo, entonces esto es algo que estamos realizando, creando, y entonces es en los primeros pasos, para decir. Pero la idea es que queremos hacer 3 pasos de torres de motes y dentro del Caribe, porque en este momento la red de nodes son torres y y ahora en Estados Unidos, en el este, hay un montón de las torres. Y entonces las aves que tienen como un transmitidor de radio, cuando se pasan por estas torres, son registrados. Y entonces, pero ya nos faltamos mucho en Latinoamérica de estas torres, entonces después estas aves salen a Estados Unidos, los Estados Unidos que no entendemos muy bien dónde van. Entonces la idea es poner y expandir esta red de nodos para poner más torres en el Caribe, especialmente en Centroamérica, porque también sería muy interesante ver los rutas diferentes, si las aves siguen más Centroamérica o si siguen más Caribe, se cambian dentro del otoño y primavera. Entonces con las torres de modos hay un montón de posibilidades. Y ya también queremos hacer más censos con eBird y probar los protocolos. Y ya la idea es que es para saber más las aves que están. Y entonces ya ahora estamos proceso a realizar y crear algunos talleres para capacitar más gente local a hacer estos censos y a sostener estos censos para hacerlo de todo el año. Y ya también, como he hablado de toda esta charla, ya queremos más estaciones de anillamiento, pero lo que queremos hacer es más talleres y más oportunidades de entrenar. Queremos capacitar más personas en el Caribe
que ya después ellos pueden hacer sus propias estaciones de anillamiento. Entonces, la idea con estos 3 pasos es que podemos unificar más el Caribe, pero podemos crear una red de todas las personas que están haciendo anillamiento de aves, que están haciendo census fever, de todos este mundo, de todo esto, que podemos unificar y crear una red de land bird monitoring. Y esto es en proceso de desarrollar y ahora estamos buscando fondos a hacer esto. Y ahora, ¿qué necesitamos para proteger las aves del Caribe? Y ahora necesitamos entender más las rutas de aves migratorias. Por esto yo quería ver más estaciones de MODES y más estaciones de anillamiento. Y yo quería ver una red, una conexión entre proyectos. Y por eso ya tenemos la Land Bird Monitoring Working Group con Birds Caribbean. Pero también yo quería ver más conexión entre proyectos y que personas están usando los mismos protocolos y están hablando en cosas que ven. Entonces, yo imagino que este es el futuro, a conectar y unificar de nuestros esfuerzos y monitoreo. Ya, esto es todo lo que tengo. Entonces, si me quieres escribir más de este proyecto de monitoreo de aves en el Caribe, aquí es mi correo electrónico y también me puedes seguir en Instagram si le gustan las fotos de las aves. Pero ya, por cualquier pregunta, estoy aquí. Gracias, Holly, por tu tiempo y por esa charla tan informativa y con todos los futuros proyectos y los proyectos que ya están andando. Y esperemos que puedas tener más estaciones en República Dominicana pronto y Sí. que podamos tener más estaciones en el Caribe y que podamos tener muchas torres motos en toda Latinoamérica y el Caribe, así como está en el este de Estados Unidos, para poder facilitar el monitoreo de las aves migratorias y poder entender por dónde van y qué podemos hacer para protegerlas. Pero sí, mira, tenemos varias preguntas. Aquí en el chat han dejado algunas preguntas, yo te las voy a decir. No sé si también las puedes leer, si entras al chat. Ahí están. Ok, sí. Te las voy a decir por si no entiendes bien lo que te estoy diciendo. Ok. La primera pregunta es que ¿en Puerto Rico hay algún grupo que esté trabajando con anillamiento? ¿Tú tienes algún conocimiento de eso, Holly? Um, ah, bueno, ya sí, creo que en Puerto Rico ya creo que hay una estación de Mosi, Sí, pero hay no una. sé, ya sí, creo que sí hay con Acides, pero no sé si él ya está anillando o ya todavía está en proceso a empezar esta estación, pero también hay un grupo en Guánica que está anillamiento, creo que es solo una vez cada año con Judith Toms, que ella es de la Universidad de Alberta, y ellos están, creo que ellos hacen anillamiento de aves cada enero, pero es solo una vez cada año, pero creo que ya ya, creo que son los dos que yo lo conozco. Si alguien más le conoce un proyecto, ya que puede ponerlo en el chat, pero ya sería genial hacer más en Puerto Rico. Ok. Sí, yo creo que he visto, hay varias, creo que sí hay varias estaciones de anillamiento y creo que he visto también la de Mosi, que hay una estación Mosi en Puerto Rico. Creo que hay más de una, pero ahorita no recuerdo de quiénes son las estaciones Mosi. Y así es que yo entiendo también que sí, por lo menos hay uno, pero creo que ellos están en proceso de desarrollar más, pero no sé si están anillando todo el tiempo también, o si ya todavía ellos están Exacto. buscando fondos para algo más. Sí. Sí, ¿qué es lo que dices? Lo que pasa es que tener una estación Mosi amerita tener mucho tiempo, porque hay que Yeah. hacerlo todos los meses por la época que nos tocan las aves acá en el Caribe y en Latinoamérica. Aquí tenemos otra pregunta y es de Miguel Ortega y él pregunta que si existe algún porcentaje de aves que pueda resultar lesionada en el anillamiento. ¿Cuál sería el porcentaje de las aves que pueden resultar lesionadas en el anillamiento? Esa es Ok, la primera. es una buena pregunta. Sí. A mí esto, yo no sé el porcentaje exacto, pero creo que es muy chiquito, algo como menos que 0.5%. Y creo que generalmente, bueno, sí es diferente porque hay 2 tipos de anillo. Hay anillos de metal que tiene este número que yo he dicho, que el número de identificación. Y generalmente con estos anillos son muy seguros y yo casi creo que
casi nunca he visto un ave lesionada por estos anillos. Pero ya también hay otro tipo de anillo que se llama los anillos de colores y generalmente solo ponen ese anillo de color con una historia específica. Por ejemplo, si quiere ver más los comportamientos de las aves, puede ver combinaciones de colores únicos y entonces por esto puede identificar las aves sin recapturamos. Entonces, pero con estos a veces si no le pone correcto, y, a veces las aves que pueden lesionar. Y por eso es lo mismo con los anillos metales. Entonces, lo que está más importante, creo que cuando el anillamiento de aves está haciendo correctamente, ya casi no existe aves con patas lesionadas. Entonces, eso es la cosa más importante, que si vas a hacer anillamiento de aves, tiene que saber lo que está haciendo. Exacto. Tiene que hacer entrenado. Entonces, pero ya casi no he visto aves lesionado por anillos. Qué suerte, ¿no? Porque es un... Sí, claro, todo, creo que también depende de la experiencia del anillador. Ya, Y sí, y hay algunas especies tal vez que son... muy sensible. Bueno, ya, sí, exacto, sí. Que por lo general no se trabajan con ellas porque son animales especiales. Por ejemplo, los colibríes, que hay que tener Ah, un trato muy especial con ellos y son anillos sí, especiales, es es... un trabajo especial y hay que Sí. prepararse, hay que estar muy bien preparados para anillar Ujú. este tipo de animal. Ya, exactamente, con los colibríes especialmente, y que con las patas se gordan cuando están en el nido, entonces para eso también tiene que saber la vida, historia de la ave y cómo anidar, entonces con las dos Exacto. cosas. Exacto. Y a veces las condiciones ambientales también influyen mucho, si son días muy calurosos, si los días Ujú. son muy lluviosos. Creo que por eso depende mucho la experiencia del anillador y de la persona Ujú. encargada del proyecto de anillamiento en ese lugar, porque bueno, hay que estar preparado para eso. Mira, Ya, tienes otra pregunta que nos dicen que si, creo que hablaste de esto en la charla, pero te lo voy a decir. ¿Has notado en Dominicana, o sea, República Dominicana, alguna especie introducida que esté afectando a las aves migratorias? No sé si se bueno, refiere a especie de ave o especie general de mamífero o planta. ok, bueno, yo voy a intentar a repuestar esto. Bueno, es que para mi tesis yo estudié más de los toros, entonces para mí yo no sé muy bien si hay algunas de las especies introducidas que están afectando las aves migratorias. Yo creo que esta es una súper buena pregunta y este es algo que, porque cuando yo lo busqué en los literatura para ver más cómo afecta, qué está notado, qué sabemos de los especies introducidas en República Dominicana y ya no hay mucho de literatura. Entonces yo creo que eso es algo que no conocemos muy bien. Y ya por eso es muy importante saber, porque en República Dominicana hay mucho de ratones, mucho de los mongoose, mucho eso creo que estos son los dos mamíferos primeros, o gatos también, muchos de gatos, como todo el mundo, oh, pero ya creo que, pero ya ahora no sabemos cómo, porque yo he visto que por fijo, por seguro afectan las aves nativas, las aves residentes, pero no sé cómo afectan las aves migratorias, entonces si alguien quiere estudiarlo, ya hay una maestría ya o un estudio Sí. ya. Hay una estación tuya para que puedan participar. Un estación, ¿eh? Exacto. Hay otra pregunta de Adriane desde Puerto Rico. Ella nos pregunta que otros países están participando en el corredor biológico del Caribe. ¿Tú tienes alguna información? Ya, esa es una buena pregunta. Y creo que Nicasio Viño, él está encargado de este corredor biológico del Caribe, que él vive en Santo Domingo, República Dominicana. Pero ya recién yo hablé con él y creo que ya ahora solo es Cuba y República Dominicana. Ya ellos están haciendo más trabajo en Cuba, pero ellos quieren empezar más trabajo en República Dominicana. Pero creo que la idea es que ellos quieren colaborar y creer más un corredor más largo de todo el Caribe, pero ya en este momento solo es Cuba y República Dominicana, y entonces sí, ya creo que sí hay proyectos o países que quieren unir, que ya mejor hablar con Nicasio. Sí, sí, además tenemos una presentación de Nicasio que nos va a hablar sobre el corredor biológico del Caribe.
las características generales del corredor biológico y la conservación de las aves. Esto va a ser el 30 de noviembre, el lunes 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Él va a estar acá, igual como tú, hablando sobre el corredor biológico del Caribe y los proyectos y cómo ellos van a ir avanzando. Así que se pueden conectar Ok, ese día también para que respondan su pregunta. ok, ya. Tenemos hay otras preguntas también. Desde acá, desde Venezuela, preguntan en Yaracuy, que es un estado que está acá en Venezuela, que menciona que la capacitación es indispensable, pero pocos cursos son certificados. Pocos son los voluntarios que vuelven a una segunda experiencia. ¿Cuál sería entonces la mejor forma de captar personas a a este excelente proyecto? Bueno, buena pregunta. Esto es algo que ya estoy trabajando, esto es algo que siempre estoy pensando y estoy trabajando en eso, porque creo que en este momento, si no, ya existe que no hay muchos talleres, especialmente en Latinoamérica, y cuando existe a veces son muy caros y las personas no pueden gastar el dinero en hacerlo. Este es un problema grave, yo pienso. Y entonces es algo que ya todos de nosotros estamos regresando y desarrollando esto, más talleres y ya entonces creo que la idea es las personas que pueden, hay buenas oportunidades para pasantes en observatorios de aves en Norteamérica como Klamath Bird Observatory, Long Point Bird Observatory, algunos observatorios del este de Estados Unidos, pero yo entiendo que por muchas personas es bien difícil hacerlo por las visas, por los vuelos, por los puestos, por todo, para pasar 2 meses sin trabajo, que es casi imposible. Entonces ya estamos en proceso de hacer más talleres. Bueno, ya yo sé que no es una respuesta súper bien, pero este es mi gol también en el Caribe, es para capacitar más personas y yo creo que la idea, y también estoy realizando un proyecto a encontrar entrenadores que quieren ir a pasar como 2 o 3 meses, que quieren donar su tiempo para pasar 2 o 3 meses entrenando más personas locales. Entonces yo estoy, especialmente en el Caribe, estamos hablando y estamos desarrollando esto, pero esta es mi idea, crear una red más de los entrenadores y para crear oportunidades para los entrenadores a venir a este país donde le necesitan y pasar 2 o 3 meses con full entrenamiento, porque este es el problema también, porque los talleres son súper y que puede aprender un montón, pero en un taller es una semana y ya después una semana que puede hacer. Y este es de, especialmente anidamiento de aves, es algo muy técnico y tiene que hacerlo y hacerlo y hacerlo por 2, 3 meses, tal vez como 6, 5 meses más así, porque es muy técnico. Ya todavía yo he pasado, bueno, casi 10 años lo haciendo y ya todavía yo estoy aprendiendo nuevas cosas Sí, cada vez. sí. Entonces, es algo muy técnico. Y bueno, y si también yo conozco muchas personas, muchos proyectos, y entonces ya siempre puede escribirme y yo puedo ayudar a encontrar cursos, a encontrar personas que necesitan voluntarios. Y ya este es que, bueno, ya estamos en proceso de hacer esto, pues yo espero y ojalá que sería mejor en el futuro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y en Venezuela no hay talleres de la NAC aún. Creo que viene uno el año que viene, que está organizando otra organización que se llama la UBO, que va a ser aquí en Venezuela. Yo no sé si se va a poder dar por lo de la pandemia. Y también va a haber un curso para el Caribe, si se da y si podemos viajar, que va a ser en Trinidad. Ya, sí, ya estamos utilizando Hay esto en van a haber dos Trinidad. oportunidades entonces para la gente del Caribe. Uno acá en Venezuela, que no sé cuáles van a ser los requisitos, no tengo idea, no conozco la información. Y está otro que va a ser en Trinidad, que ese sí está organizado por Holly y por mi persona y por un montón de gente más que está dentro de la organización de Vir Caribbean, que queremos que la gente en el Caribe tenga estaciones de anillado y podamos enlazar las aves a través de las estaciones de anillamiento en el Caribe. Ya, y Creo si que también, si hay una sí. necesidad, podemos hablar más a crear un otro taller para personas. Siempre Sí, es una exacto. Y posibilidad. quizás también podamos hacer en ¿Cómo lo algún hacemos momento, por tu nivel? sí, exacto. Y quizás en algún momento más adelante, si no podemos viajar y no nos podemos encontrar todavía por la pandemia o por cómo va avanzando esto en el mundo, quizás podamos hacer un curso virtual y traer a John Alexander y traerte a ti y traer a varias Ya, personas
para hacer algo virtual, no práctico obviamente, pero sí para empezar a tener las bases de lo que es el aniñamiento, por qué y cuáles son las técnicas. Creo que eso podría ser algo en un futuro si no podemos viajar. Ya, Pero no, que sí, podamos viajar. claro. Ya, pero espera, ojalá que sí. Cruce a Dios, sí. Sí, ojalá. Ojalá podamos viajar. Bueno, Holly, muchas gracias por haberte conectado, estar aquí con nosotros en este primer festival de las aves migratorias y aves playeras online de Venezuela. Y de verdad muy agradecido, espero verte pronto y poder darte un abrazo. Y Ya, bueno, un abrazo y muchas gracias por invitarme y muchas gracias por todo. Estoy súper feliz de estar aquí y ya, muchas gracias y cualquier pregunta, ya, me envías un mensaje. claro que sí. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias a todos los que se conectaron y bueno, nos vemos mañana en otra presentación virtual. Hasta luego. Chao. Sí, claro, buena suerte con el festival, sí. Claro que